En esta sección explicaremos el séptimo sello, el más solemne de todos los sellos. Estamos en el edificio de Expo Astoria, en el centro de Lisboa, la capital que experimentó la historia profética. Desde acá analizaremos Apocalipsis 8.1, donde dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Eso indica que antes de esta media hora no había silencio, porque el juicio está en sesión. Apocalipsis 4, versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, del trono judicial salían relámpagos, sonidos, truenos, sonidos y voces. Esas voces, ¿de quiénes son? Apocalipsis 4:8 da la respuesta. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, hablando de las cuatro bestias. Dice: y de día y de noche las cuatro bestias decían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Sin cesar hay voces, porque en el santuario celestial está el juicio en proceso. Hay voces, hay sonidos, pero cuando termine el juicio investigador de los muertos, el juicio cesará, es decir, las voces, los sonidos cesarán, indicando que el juicio es trasladado del cielo a la tierra y empezará la media hora de silencio en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra en realidad gritará el valiente, porque iniciará el juicio de los vivos. Apocalipsis 4, versículo 7, hablando de los elementos que están en el escenario del juicio en el santuario celestial, dice: Apocalipsis 4:7, la primera bestia era semejante a un león, la segunda semejante a un becerro, la tercera semejante o tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila en vuelo. León, becerro, cara de hombre y águila son las bestias que están dentro del santuario celestial en el juicio investigador. Interesantemente, Ezequiel capítulo 1 también describe rostros similares. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 dice: el día 5 del cuarto mes del año 30 estaba yo entre los exiliados junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y tuve visiones divinas. ¿Qué visiones tuvo? Versículo 4: miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte. Si usted lee Isaías 14:13, encontrará que al norte queda el cielo. Si el cielo queda al norte, este viento viene del cielo. Pero luego se viene acercando más y ya lo ve como una nube. Dice: una gran nube con un fuego envolvente rodeado de un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Encontramos pues que una gran nube vendrá del norte, vendrá del cielo, pero hay algo en medio de la nube. ¿Qué es? Ezequiel capítulo 1, versos 26 dice: sobre la expansión que había sobre sus cabezas había la figura de un trono. Hay un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se le da ese título? Cristo. ¿Quién viene en ese trono, en la nube que viene del cielo, que viene del norte? Cristo. Interesantemente, Ezequiel capítulo 1 muestra que debajo de esa nube, debajo del trono, hay seres vivientes. Ezequiel capítulo 1, verso 5 dice: en el medio vi una semejanza de 4 seres vivientes con aspecto humano. Versículo 10: cada uno tenía rostro de hombre del lado derecho, cada uno tenía rostro de león del lado izquierdo, los 4 tenían rostro de buey o de becerro, y cada uno tenía también rostro de águila. Exactamente los mismos rostros que se describen en Apocalipsis capítulo 4. Esto indica que el juicio del santuario celestial se trasladó a la tierra, porque estos seres vivientes tocan la tierra
¿Cómo selló eso? Más adelante en el capítulo 10 lo veremos. Luego vemos en Ezequiel capítulo 8 que en el pueblo se hacen abominaciones. En el capítulo 9 muestra la razón por la cual la venida del Hijo del Hombre en el trono y debajo del trono los seres vivientes que tocan la tierra. Ezequiel 9 muestra la razón de esa venida, muestra que es para juicio de los vivos. Y Ezequiel capítulo 10 muestra que después de realizar la purificación entre el pueblo, la nube, el carro, los seres vivientes regresan al cielo. Ezequiel 10 versos 19 dice: luego los querubines desplegaron sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos. Se elevaron, quiere decir que tocaron la tierra para hacer su obra. Cuando ellos subieron, también las ruedas subieron con ellos, se pararon a la entrada del oriente de la casa del Eterno, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, en el río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces, Ezequiel capítulo 1 muestra la venida, el traslado del juicio del cielo a la tierra. Ezequiel capítulo 8 muestra que hay pecado en el pueblo. Ezequiel capítulo 9 muestra a qué vienen o por qué se traslada el juicio a la tierra, porque se tiene que purificar el pueblo. El capítulo 10 muestra que después de hacer su obra ascienden al cielo. Pero ¿cuánto tiempo tardará el juicio de los vivos? ¿Cuánto tiempo? Para ello iremos a analizar la media hora de silencio, tomando como punto de partida que un día en profecía, basado en Números 14:34, equivale a un año. Un día en profecía equivale a un año. Y un día tiene 24 horas. Un año tiene 12 meses, la mitad de 24 es 12 horas, la mitad de 12 meses es 6 meses, es decir, 12 horas equivalen a 6 meses, la mitad de 12 horas es 6 horas, la mitad de 6 meses es 3 meses, es decir, 6 horas en profecía equivalen a 3 meses. Si sacamos la mitad de 6 sería 3, y si sacamos la mitad de 3 meses sería 1.5. Para que no pase eso, entonces convertiremos los 3 meses a semanas. Solo bajamos 6 horas y convertimos los 3 meses. Un mes tiene 4 semanas, 4 por 3 da 12. Quiere decir que 6 horas son 12 semanas. La mitad de 6 horas son 3 horas, la mitad de 12 semanas son 6 semanas. Eso indica que 3 horas en profecía equivalen a 6 semanas. Entonces, ¿cuánto le pertenece a cada hora? ¿Cuántas semanas? 3 horas son 6 semanas, entonces una hora le pertenecen 2 semanas. Una hora le pertenecen 2 semanas. 2 semanas. Eso indica que media hora le pertenece una semana, o media hora es igual a una semana. Convirtamos una semana a días. Media hora es igual a 7 días. La media hora de silencio son 7 días. El 7 es un número especial. ¿Por qué es especial? Porque en la Biblia se utiliza como días de purificación. De acuerdo a Éxodo 29, usted puede leerlo en su Biblia. Éxodo 29, encontramos en el versículo 35, dice: así harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te mandé. Durante 7 días lo consagrarás. 7. Versículo 37, durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. 7, purificación. Levíticos 12, versículo 2 dice: di a los israelitas, cuando una mujer da a luz a un varón, quedará impura durante 7 días, se tenía que purificar. Luego dice Levíticos capítulo 13, versículo 4, si en la piel hubiera una mancha blanca, pero no
parece más hundida que la piel, ni su pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al llagado por 7 días. ¿Para qué? Para que se purifique. Versículo 5. Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, y el sacerdote lo aislará por otros 7 días para que se siga purificando. Verso 6. Al séptimo día el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la llaga parece haberse oscurecido y no se ha extendido, el sacerdote lo dará por limpio. 7 es número que indica purificación, limpieza. Es por eso que en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 75, dice lo siguiente: pero los días, nótese que dice los días, no el día, los días. ¿Cuántos días son la media hora de silencio? 7 días. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. La iglesia va a ser purificada y el tiempo que va a durar son 7 días a través de los ángeles. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Nuestra iglesia sí va a triunfar, pero va a ser purificada primero. Usted puede creerlo o no creerlo, usted lo elige. Yo leeré lo que dice Eventos del Tiempo Final. Yo creo que positivamente usted lo creerá o lo cree. Eventos del Tiempo Final, cartas y manuscritos de Elena de White. En la página 471, hablando de Ezequiel 9, el juicio de los vivos, dice 471. Estudia el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán. Futuro, no se ha cumplido, se cumplirán literalmente. ¿Cómo? Literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Aunque se va a cumplir literalmente, el pueblo está como que no pasa nada y no va a pasar nada. Pero la advertencia llega hoy a usted, a mí, literalmente. En inglés también lo tenemos, Ellen G. White, Manuscript Release, tomo 1, en la página 260, dice la misma cita. Este es el original. Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. These words, es decir, estas palabras. ¿De qué palabras? De Ezequiel 9. These words will be. Will be quiere decir se cumplirá. No se ha cumplido. Will be. ¿Cómo se va a cumplir? Literalmente. Con todo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. El pueblo está dormido. Espero que usted hoy, nosotros despertemos si es que estamos dormidos. Y si ya estamos despiertos, propaguemos esto a otros para que el pueblo esté informado. Ezequiel 9 será literalmente, pero ¿dónde ocurrirá y cómo ocurrirá? Brevemente leeremos algún versículo de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, versículo 6 dice: matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Note que esto va a ser literal. Esto se llama juicio de los vivos. ¿Dónde va a empezar? La sierva del Señor nos da más luz sobre ello en Joya de los Testimonios, tomo 2. Por favor, revise estas citas, comparta estas citas. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66, dice: el Señor, o sea Jesús, ordena a sus mensajeros, los ángeles, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Aquí cita Elena de White, Ezequiel 9, 5 y 6, y lo leeré de aquí, usted lo puede leer en su Biblia, Ezequiel 9, 5 y 6. Pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres. Tome en cuenta que Elena de White dice que esto es literal. Dice: matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 5 y 6. Noten cómo interpreta estos versículos la pluma inspirada. Aquí vemos que la iglesia, ¿quién? La iglesia, nuestra iglesia. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Aquí no está diciendo que el mundo no va a recibir la ira de Dios. Solo está diciendo que empieza primero con la iglesia porque nosotros tenemos más luz. Hay juicio de los vivos en la iglesia primero y hay juicio de los vivos en el mundo en segundo lugar. Pero al final nadie se escapa, ni en la iglesia ni en el mundo. El impío de la iglesia recibirá lo que merece.
El impío en el mundo también recibirá lo que merece. Al final el juicio de los vivos será en la iglesia y en el mundo. Dice, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Como fallaron los líderes en advertir al pueblo, la inspiración les llama estos perros mudos que no querían ladrar. Son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Así que la media hora de silencio con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía es 7 días de purificación que se realizará en la tierra, en la iglesia, a través de ángeles. La iglesia será purificada porque Dios quiere un pueblo puro y leal para terminar su obra en todo el mundo. Por favor, lea, estudia, viva esta verdad, vivamos esta verdad y entonces seremos entre los que sobrevivirán. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén.